segundo ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que ahora tengo otra función periódica definida de la siguiente manera. Va a ser una función x menos la parte entera de x. Ahora hay que recordar primero lo que es la parte entera de x. Bueno, esto es súper sencillo. Así como recordatorio. Por ejemplo, si tengo, no sé, un número que es 5,1 por decir algo, entonces la parte entera me entrega el primer entero, que en este caso sería 5. Como ejemplo, no sé, pues, si fuera 6,9, entonces me entrega el 6. Y así, no sé, pues si fuera la parte entera de 0,11, entonces me entrega el 0. Y así, solo me entrega la parte entera. Bueno, resulta que bajo esta recta de parte entera, la función que aquí estoy definiendo se vuelve una función periódica. Así que veamos, por ejemplo, qué pasa entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si me tomo el 0, obviamente aquí va a ser 0 menos la parte entera de 0. Es decir, 0 menos 0 igual a 0. Así que no hay ningún misterio ahí. Por ejemplo, si ahora defino, o sea, si me voy a x igual a 1, me queda 1 menos la parte entera de 1. Y eso nuevamente sería 1 menos 1. Así que sería 0. Entonces, en realidad, si voy colocando x igual a algún número natural, de hecho, más que un número natural, en general, el número entero, siempre la función me va a entregar el valor 0. Pero, por ejemplo, si yo coloco en la función un valor decimal, entonces me va a entregar otra cosa. Entonces, por ejemplo, si aquí, no sé, colocara el 0,1, entonces eso va a ser la parte entera de 0, o sea, va a ser 0,1 menos la parte entera de 0,1. En este caso 0,1 menos 0, o sea 0,1. O sea, aquí no me entrega exactamente el mismo valor. Pero, como ejemplo, si ahora fuera... Bueno, le dije recién que siempre los números enteros me iban a entregar el 0. Pero, por ejemplo, ahora si tomara, no sé, el 1,5, entonces me va a entregar aquí el 1,5 menos la parte entera de 1,5. Y la parte entera de 1,5 sería 1. Entonces sería 1,5 menos 1. Entonces esto sería 0,5. Entonces siempre me va a entregar valores entre 0 y 1. Nunca me va a entregar la función nunca, en ninguna parte del dominio de los reales, nunca me va a entregar valores mayores que 1. De hecho, ni siquiera me va a lograr entregar el 1. Solo valores entre 0 y el 1 menos el 1. O sea, menos sin contar el 1. Porque de hecho, por ejemplo, si aquí, no sé, pues entre el 0,1 me tomo el 0,5, seguiría así 0,5 menos la parte entera de 0,5, que es igual a 0. Entonces sería 0,5 menos 0 sería 0,5. Entonces se van repitiendo, por ejemplo, en el 1,5 y el 0,5 se vuelve a repetir el valor. Entonces ahí va a haber una periodicidad. Y en este caso la periodicidad va a ser de valor 1. O sea, mi t va a ser igual a 1. De hecho, si yo grafico esto, voy a ir a la otra página para graficarlo. Entonces, como ejemplo, si yo me tomara aquí, si aquí yo, por ejemplo, graficara la función, o sea, en un principio esta función va a ser, pongámosle otro color acá. Bueno, para 0 va a ser 0, pero esto va a ir aumentando, pongamos que este es el 1. Va a ir aumentando hasta llegar aquí al 1. En este caso este va a ser el 1. Pero no me va a entregar el 1. Me va a entregar, cuando yo evalúo el 1, me va a entregar el 0. Y así. Lo mismo, por ejemplo, hasta el 2. Pero justo en el 2 me va a entregar de nuevo el 0. Entonces se va a ir repitiendo todo este rato este comportamiento. Así que va a ser periódico. 3 y así. Así. Y en este caso, le dije recién que, por ejemplo, si no sé, me tomo el 0,5, esto me va a entregar aquí justo 0,5. ¿Y cuándo se vuelve a repetir este 0,5? En el 1,5. Bueno, aquí lo dibujé un poco mal. Vamos a correrlo un poquito más. Como por, como por acá, 1,5. Entonces se va repitiendo
cada un término. Entonces t va a ser igual a 1, el periodo. Pero si uno se fija, el periodo no solamente uno, en realidad hay muchos periodos. Porque ¿cuándo se vuelve a repetir el valor? Se vuelve a repetir acá. Entonces, en el 2,5 se vuelve a repetir. Es decir, si yo aquí le sumo al 0,5, le sumo 2, tendría el 2,5 y ahí se volvería a repetir el valor. Entonces, por ejemplo, tendría f más 2t igual a f de x. Bueno, también lo tengo para x igual t. O sea, x más t, f de x. Que va a ser en este caso. Va a ser en este caso, cuando simplemente es en el 1,5. Entonces, si se fijan, se va repitiendo varias veces el periodo. De hecho, por ejemplo, ahora, si yo le sumo al 0,5, le sumo 3 periodos, debería volver a obtener el mismo valor. Entonces tengo varios periodos. Tengo el periodo t, tengo el periodo 2t, el periodo 3t y así. 4t, muchos t's más. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice en realidad que si a este le llamo t, a este le voy a llamar, por ejemplo, t1, a este le voy a llamar t2 y así. Van a existir muchos periodos. Entonces, usualmente al primer periodo, es decir, en este caso t, este t de acá se le va a llamar el periodo fundamental o periodo primitivo. Usualmente siempre se le llama así. Entonces, como observación, bueno, más que observación, una definición de cómo se llama ese periodo. Definición, periodo, pongámosle fundamental. Entonces, si f es una función, en este caso digamos t periódica, el t periódico como para decir que tiene periodo t. Se suele a veces escribir así en algunos textos. Periódico y además es el más pequeño de todos los periodos. Este se suele denominar el periodo fundamental. Hay otro texto también que le llaman primitivo. O primitivo. Entonces, claro, uno en el A siempre, cualquier función periódica tiene muchos periodos, pero a mí el que me importa siempre va a ser el más pequeño. En este caso sería t. Y ese yo siempre lo voy a llamar el periodo fundamental o periodo primitivo. Pero usualmente o le va a llamar periodo no A. A veces uno como que sobre simplifica esta cosa y no le anda llamando el periodo fundamental. Simplemente el periodo. Ya, entonces, visto estas definiciones de función periódica, de función seccionalmente continua y de coeficientes de Fourier y de series de Fourier, veamos un ejemplo de cómo aplicar todo esto. De cómo, ejemplo, calcular la serie de Fourier de una función. Así que, ejemplo. Y aquí vamos a definir la función f de x igual a, va a valer k si este se encuentra entre x, o sea, entre 0 y pi. Y va a valer menos k si se encuentra entre menos pi y 0. Pongámosle aquí, esto va a ser mayor o igual acá. Entonces, si uno grafica esto, sería algo como... Tengo que graficarlo acá. De hecho, mejor lo voy a graficar acá porque me va a ocupar harto espacio. Entonces, por ejemplo, esta función me dice que entre 0 y pi, digamos que este es pi, entonces va a valer k. Y entre
menos pi y 0, digamos que el menos pi está por acá, la función va a valer menos k, pero sin tomar el 0, eso sí. De hecho, el 0 va a estar acá. O sea, la otra parte lo va a tomar. Y además vamos a definirla como una función que va a ser 2pi periódica. Entonces, va a ser 2pi periódica. ¿Qué significa esto? Significa que cada 2pi se va a repetir el comportamiento. Así que uno lo que esperaría usualmente es que después del valor pi, esto se vuelve a valer menos k. Y después de dado pi número, sea así. Uy, qué me quedó esto. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, esto sería aquí en 2pi. Estos ejemplos serían 3pi. Y así. Se está repitiendo todo el rato este comportamiento. Lo mismo acá. Por ejemplo, lo mismo acá. Y así. Sería aquí en menos 2pi. Menos 3pi. Y entonces, ¿por qué 2pi periódica? Porque noten que, no sé, pues si me tomo este valor de aquí, no sé, pi medio, va a valer k. Pero por ejemplo, si yo le sumo pi, entonces me va a quedar aquí en 3pi, 3pi medio. Me va a quedar en menos k. Entonces no se repite el comportamiento cada pi número. Pero si le vuelvo a sumar nuevamente pi, me quedaría por acá. Entonces sería como 5pi medio. Es decir, vuelve a ser k. Entonces se repite el comportamiento cada 2pi. Cualquier valor de esta función. Siempre va, no sé, pues si me tomo otro en el menos k y le sumo 2pi al x, entonces se va a repetir nuevamente ese comportamiento y va a ser menos k. Y entonces esta función claramente es una función seccionalmente continua. Una parte periódica es seccionalmente continua. ¿Por qué? ¿Por qué hace seccionalmente continua? Porque, por ejemplo, si yo me tomo esta parte de acá, solo me tomo ese intervalo, aquí siempre va a ser continua, no hay corte. Pero tiene una discontinuidad. En este caso va a ser, como es solamente una discontinuidad, es una discontinuidad finita. Y luego vuelve a ser continua. Entonces puedo decir que esta función no se pone ese intervalo seccionalmente continua. Y de hecho no solo en ese, sino que en todo el espacio. Después vuelve a tener otra, por ejemplo, si me lo tomo ahora de aquí a acá, entonces nuevamente voy a tener finita cantidad de discontinuidades, que en este caso sería esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendría 6 discontinuidades. Siempre y cuando me tome un intervalo así. Obviamente si me tomo todo el espacio, por ejemplo todos los reales, ahora ya no voy a tener una cantidad finita de discontinuidades. Así que ya no puedo hablar de una función seccionalmente continua. Pero mientras me tome un cierto intervalo, y en ese intervalo tengo una cantidad finita, yo no tengo problema y se cumple la definición. Además, esas discontinuidades, como dije antes, en este caso son finitas, como lo definí ayer. Cuando son infinitas, por ejemplo, supongamos que de aquí esta función de aquí se me va, no sé, a menos infinito, o sea, a más infinito, y se me escapa. Entonces yo no puedo hablar de una función seccionalmente continua, porque la idea es que sean finitas esas discontinuidades. Entonces, una vez claro eso, ahora calculemos sus coeficientes de Fourier, porque lo que queremos obtener en este ejercicio es su serie de Fourier. Así que su primer coeficiente sería A0. Así que aquí obtengamos los coeficientes de Fourier. Esto voy a escribirlo más abajo. Entonces A0, recordemos que era 1 partido en L, de menos L a L, de f de x, de x. Ahora, en este caso, el L lo estamos definiendo como pi, porque estamos viendo aquí el intervalo. Bueno, después lo extendemos periódicamente, pero en principio el intervalo es este de acá. Y en ese intervalo ahí tengo aquí, de hecho, aquí mismo también lo podemos ver, que esto está definido entre menos pi, pi. Y los coeficientes por ejemplo lo estamos definiendo entre menos L y L. Entonces en este caso el L va a valer pi.
Así que si reemplazamos me quedaría 1 partido en pi de menos pi a pi de la función. Pero la función dijimos que tiene dos valores. En una parte del intervalo, es decir, de menos pi a 0, va a valer menos k. De hecho, vamos a dejarlo aquí afuera del k porque no depende de x. Entonces menos k. Y en el resto del intervalo, es decir, de 0 a pi, va a valer k. De 0 a pi de x. Ahora esta integral es súper sencilla. Aquí uno si saca la primera integral me quedaría x de menos pi a 0. Y me queda aquí, bueno, aquí me falta el pi. Y esta me queda desde 0 a pi. Así que si reemplazo, me quedaría aquí 0 menos pi. Entonces menos más pi. Y aquí me queda pi menos 0. Pero el 0 no me importa, así que no lo pesco. Entonces fíjense que aquí tengo un negativo y aquí tengo un positivo. Y estos dos son iguales. Entonces este de acá se me va con este de acá. Y me queda igual a 0. Entonces este ejemplo es bueno en el sentido de que muestra que los coeficientes pueden ser 0. De hecho, si después, no sé, en la tarea ustedes obtienen que alguno de los coeficientes es 0, no va a haber drama. Puede existir que sean 0 esos coeficientes. Ahora, si son todos los coeficientes 0, ahora ahí sería medio fome la serie de Fourier. Sería súper trivial. Pero se puede dar que, no sé, pues la 0 sea 0 y quizá tal el AN sea 0. Y no sé, pues en este caso el BN tendría que ser distinto a 0, porque si no, no tendría ninguna gracia. Pero se puede dar el caso. Entonces, por ejemplo, ahora calculemos el A sub n. Así que voy a ir a la otra página. Entonces el A sub n, recordemos que es 1 partido en L, de menos L a L, de f de x por coseno de n pi x dividido L de x. Así que si reemplazamos, me queda 1 partido en pi, de menos pi a pi, de f de x, coseno de nx. ¿Por qué nx? Porque aquí debería ser n pi x dividido L, pero el L vale pi. Entonces se me van los pi y me queda solamente el n de x. Ahora esta integral, al igual que en el coeficiente anterior, van a ser dos integrales, porque la función está dividida en dos partes. Entonces voy a tener esta parte de acá. El k lo dejo afuera porque no depende de x. Y tengo la otra integración que va a ser con k positivo. O sea, no va a tener signo negativo. Ahora, nuevamente esta integral es súper sencilla. Hoy, aquí estoy eligiendo integrales más o menos sencillas para ejemplificar un poco de qué se trata la coeficiente de Fourier. Porque si no estaría toda la clase resolviéndolo. Entonces, en este caso el coseno, sabemos cuál es su integral. Y su integral es seno. Sería seno de nx dividido en lo que está dentro que acompaña el x, que sería n. Y esto entre menos pi y 0. Y aquí lo mismo. Voy a tener seno de nx dividido en lo que acompaña x, que sería n. Sería entre 0 y pi. Ahora, si reemplazamos, nos damos cuenta que el an también va a ser 0. Porque aquí me queda el seno de 0 menos el seno, bueno, aquí me faltó el n afuera, menos el seno de pi n más k pi, y lo mismo acá. Sería n pi menos seno de 0. Pero claro, el seno de 0 es 0. Entonces esto es 0 y esta acá también es 0. Y ahora por otro lado, el seno de menos pi n también va a ser 0. Porque, por ejemplo, si uno reemplaza aquí el 1, me quedaría seno de menos pi. Y el seno de menos pi es 0. Ahora si reemplazo el 2, voy a tener seno de menos 2pi, que también va a ser 0. Y así. En realidad para cualquier natural siempre va a ser 0. Y exactamente lo mismo si
si reemplazo en esta parte de acá, me va a quedar a pi. Y también va a ser 0 y exactamente lo mismo, va a ser análogo. Entonces siempre va a ser 0. Así que esto es 0, esto es 0. Así que este coeficiente a su n también va a ser 0 y para todo n natural. Porque aquí estoy calculándolo para cualquier n. Entonces también va a ser 0. Ahora, nos quedaría el b sub n. Y sería fome que fuera 0. De hecho, como obviamente, como spoiler, no va a ser 0, porque si no, no tendría ninguna gracia este ejemplo. Así que ahora calculemos el b sub n. Ahora recordemos que es 1 partido en L, de menos L a L, de f de x, y la diferencia con el a sub n que ahora tiene el seno. Ahora si reemplazo y vuelvo a hacer lo mismo de delante, me quedarían dos integrales. Con el k menos, de menos pi a 0, del seno de n pi, o sea, de nx. El pi se me va con el L. Y lo mismo acá. Esto va de 0 a pi, de seno de nx, de x. Ahora, nuevamente esta integral es súper sencilla y sería coseno, pero con un signo negativo. Sería menos coseno de nx dividido en n. Entonces, como es menos, de hecho aquí pongamos aquí pequeño recordatorio. Seno de, no sé, alfa x es igual a menos coseno de alfa x dividido en alfa, más una constante. Entonces, con el menos de acá me queda positivo. Entonces sería k n pi coseno de nx entre menos pi y 0. Y lo mismo acá. Bueno, aquí me queda con un signo negativo. De coseno de nx entre 0 y pi. Y esto aquí también me queda el n. Entonces si uno reemplaza los valores, me queda coseno de 0 menos coseno de n pi. De menos n pi. Menos x pi n. Aquí me quedaría coseno de pi n menos coseno 0. Entonces fíjense que son estos dos términos son iguales. Son iguales porque, de hecho, si este signo lo dejo en positivo, entonces el negativo me queda adentro. Entonces este quedaría negativo y este quedaría positivo. Entonces si se fijan serían iguales. Entonces aquí yo puedo sumar estos dos términos. Npi quedaría coseno de 0 menos coseno de npi. De hecho, bueno, otro paso que obvié un poco es que aquí hay un menos y acá no. Pero sabemos que el coseno, por ejemplo, de un ángulo es igual al coseno de ese ángulo, pero con un signo negativo. Esto es como recordatorio. Así que por eso aquí lo dejé esto como coseno de npi. Ahora bien, el coseno de 0 sabemos que es 1. Y el coseno de npi va a ir intercalando los valores. De hecho, vamos a escribirlo en el otro lado, porque aquí me quedé sin espacio. Voy a ir a la otra página. Entonces, bueno, esto sería el b sub n. Ups, otro color. Entonces, bueno, aquí te dije que iba a ser 1, entonces reemplacemos el 1 acá. En cambio, el coseno de n, de npi, no sé, pues si reemplazamos el n igual a 1, nos queda pi. Entonces esto sería menos 1. Pero por ejemplo, si reemplazo el 2, me quedaría el coseno de 2pi. Y eso sería 1. Y se va a ir repitiendo dos tratos de comportamiento. Por ejemplo, el coseno de 3pi sería de nuevo menos 1. n4 sería 4pi, nuevamente 1 y así. Entonces aquí uno puede simplificar este coseno igual a menos 1 elevado a n. Porque con menos 1 elevado a n se va a ir repitiendo exactamente el mismo comportamiento. Porque, por ejemplo, si aquí le ponemos n igual a 1, entonces nos queda menos 1, que es la parte de acá. Ahora, por ejemplo, si le reemplazo el 2, va a quedar un signo, o sea, va a quedar un número negativo elevado al cuadrado. Es decir, queda positivo, que sería esta parte de acá. Entonces se va a ir repitiendo exactamente el mismo comportamiento.
Así que esto es lo mismo que decir que el coseno de npi es igual a menos 1. Y esto va a ser para todo n natural. Así que el b sub n va a ser npi 1 menos 1 elevado a n. Ahora, esta parte de acá, esto se suele repetir mucho en los ejercicios de serie de Fourier. Cuando uno calcula sus coeficientes o cosas de ese estilo, se suele dar mucho que aparecen cosenos de npi. Entonces uno después ya lo sabe esto de memoria y simplemente aplica, uno dice, pero si el coseno de npi es menos 1 elevado a n. Entonces pues uno ya lo aplica nomás, no tiene que estar razonándolo. Pero se suele dar mucho. Ahora, otra cosa que hay que notar es que, por ejemplo, si el n es par, si n es par, entonces significa que aquí me queda 2k, bueno, npi, 1 menos, entonces, si aquí tengo un número par, no sé, pongamos que n es igual a 2m, es decir, lo expreso como un número par, entonces me queda el número negativo elevado a un 2, entonces me va a quedar un número positivo, o sea, aquí me va a quedar como 1 elevado a m, pero 1 elevado a m es 1. Entonces siempre cuando elevo un número negativo a un número par, o sea, siempre cuando tengo un número negativo y lo elevo a un número par, voy a obtener un número positivo. Entonces en este caso me va a quedar 1. Y en este caso va a ser 1 menos 1, así que me va a dar 0. Entonces siempre cuando el n valga par, en mi serie Fourier, esto va a ser 0. Mientras que, por ejemplo, si n es impar, entonces ese menos 1 elevado a n siempre me va a dar menos 1. Porque voy a tener una cantidad par que va a ser 1 y después le voy a volver a multiplicar otro numerito más que va a ser un negativo, entonces me va a quedar menos 1. Así que esta parte de acá me quedaría 2k npi de que 1 menos 1. Entonces menos 1 me queda más 1. Entonces 1 más 1, 2. Así que todo esto lo reemplazo aquí como 2 y se multiplica con este 2 de acá y me queda 4. Entonces sería 4k npi. Ahora esto acá nuevamente se suele dar mucho también en series de Fourier. Va a ser muy común que quizás ustedes se vayan a encontrar con algún ejercicio donde algún coeficiente, ya sea el b sub n o el a sub n, se va a dar mucho que no sé, cantidad, no sé, los pares va a ser un cierto valor y no sé, los impares va a ser 0. Cosas de ese estilo. Se va a dar mucho. Entonces, este ejercicio igual es bueno en el quizás es sencillo de resolver, pero es bueno en el sentido de que nos muestra mucho de cómo se comportan muchas series de Fourier o muchos coeficientes de Fourier. Así que, bueno, si reemplazo todo esto a la serie de Fourier de mi función f de x, recordemos que la serie de Fourier de mi función f de x es a sub 0 dividido en 2 más la serie de a sub n por coseno de npx dividido en l más b sub n seno de npx dividido en l. Voy a colocarlo todo más centradito. Ahora, si yo reemplazo todos los valores que obtuve, esta acá sería 0 y esta acá sería 0. Entonces aquí me quedaría la serie de... Y aquí reemplazo el b sub n. En este caso el b sub n tiene la peculiaridad de que dijimos que iba a ser 0 en los casos pares. Ah, bueno, y aquí el L vale pi, entonces se me va con el pi de arriba y me queda solamente nx. Y esto de n igual a 1 hasta infinito. Entonces, hay una forma que yo puedo escribir solamente la parte pare, porque la parte impare, porque la parte pare se me van a hacer 0. Entonces yo podría dejar como ejemplo el n expresado como, no sé, un 2m menos 1, donde m es cualquier natural. Entonces de esta forma estoy diciendo que el n siempre va a ser un impar. Y ahí me quedaría como, no sé, m igual a 1 hasta infinito de 4x
En este caso sería npi, pero el n estamos diciendo que es 2m menos 1, es decir, es un número impar. Así que me queda de esta forma. Por, en este caso sería seno. Seno de, dijimos que el n iba a ser 2m menos 1, es decir, un número impar, y x. Entonces esta sería la serie de Fourier de x. Tengo que ir con un colorcito. Entonces esta sería la serie de Fourier de la función que acabamos de presentar. Ahora, usualmente también se da mucho en los ejercicios que, no sé, pues dicen ya, obtenga la serie Fourier y esto lo dejan en términos de n y no de m. Es decir, hacen una sobresimplificación. Porque, por ejemplo, hasta acá nosotros teníamos todos los términos expresados en n. Y entonces, muchos textos lo que hacen es decir, bueno, ahora como solo me importan los casos impares, entonces ahora la serie la dejo como nuevamente n, pero aquí coloco 4pi dividido en 2n menos 1. En vez de m colocan una n. Entonces como que hacen una sobreanotación en vez de colocar m, porque ahora estamos viendo otra variable. Otra variable que hace que el n sea impar. Pero generalmente muchos textos tienden a sobresimplificar eso y simplemente colocan al tiro el n de no. Pero solo que ahora lo creen como un número impar. Entonces, es usual que quizás se empiezan a leer algún texto, o quizás, no sé, por la tarea, no sé, pues, yo les coloco ejemplo, pero obtenga la serie Fourier y les muestro la serie Fourier y está con n de esta forma, entonces es como una sobresimplificación. Pero si ustedes lo creen como ejemplo con el m, es lo mismo. No hay problema en ese sentido. Ya, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con esa serie de Fourier? De hecho, se pueden hacer hartas cosas. Lo interesante es que uno puede muchas veces calcular quizás valores, por ejemplo, de cierta serie. No sé, uno pide, por ejemplo, la serie de, no sé, 1 partido en 2m menos 1. Y nos piden esa serie. Entonces uno podría buscar un valor de x que al reemplazarlo en la serie me dé justamente esa serie. Y eso va a ser igual a un valor. Entonces, muchas veces las series de Fourier nos permiten encontrar la convergencia de otro tipo de serie. Lo cual es súper bueno. Como que no es necesario estar buscando forma de encontrar el valor de esa serie, sino que simplemente quizá encontramos una serie de Fourier, la reducimos a un cierto valor en x, es decir, reemplazamos un cierto x y obtenemos una cierta serie. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer eso. De hecho, voy a borrar esta parte de acá. Bueno, voy a copiar esta serie al otro lado. Entonces, bueno, voy a sacar este color de acá. Y entonces, lo que estaba diciendo yo era que era como ejemplo, esto es como típico de algún ejercicio. Es que se dicen, obtenga el valor de la serie y no sé, nos muestran por ejemplo esta serie. Menos 1 elevado, no sé, a n más 1 dividido en 2n menos 1. Desde n va de 1 hasta infinito. Entonces, si se fijan, esta serie de acá se parece mucho a esta de acá. Entonces uno dice, bueno, lo que podría hacer yo sería reemplazar en este caso, bueno, como ya sé cómo funciona el ejercicio, podría reemplazar, por ejemplo, un pi medio. Es decir, tomar esta función, evaluarla en x pi medio y obtener el valor de esta función. Porque justamente vamos a obtener esta función. Entonces hagamos eso. Entonces, si observamos, podemos reemplazar pi medios en la serie Fourier de la función f. Por ejemplo, si yo reemplazo acá pi medios, yo voy a obtener aquí, bueno, puedo sacar aquí en este caso el 4k dividido pi, porque no dependen de m. Entonces aquí me queda m hasta infinito
del seno de 2m menos 1. En este caso sería pi medios. Y todo esto dividido en 2m menos 1. O sea, aquí hay que estudiar el comportamiento ahora de esta función de acá. Y notemos que, por ejemplo, si m vale 1, entonces esto me va a quedar como seno de 2 por 1, que va a ser 2, menos 1, pi medios. Y 2 menos 1 sabemos que es 1, entonces simplemente nos queda aquí pi medio. Y esto va a valer 1. Ahora, por ejemplo, si reemplazo el 2, me va a quedar el segundo número impar. En este caso, el segundo número impar sería 3. Así que sería 3 pi medio. Es decir, menos 1. Ahora, nuevamente, si reemplazo como ejemplo el 3, voy a obtener el tercer número impar. En este caso, el tercer número impar sería 5 pi medios. Entonces, nuevamente 1. Y se va a estar repitiendo todo el rato el comportamiento así. Así que este seno en especial de 2m menos 1 pi medios, yo lo puedo dejar como menos 1 elevado, a diferencia del coseno de npi que hicimos antes, que era menos 1 elevado a n, este nos quedaría menos 1 elevado a m más 1. Porque, por ejemplo, si yo reemplazo el m igual a 1, entonces aquí me va a quedar 2. Entonces va a ser menos 1 elevado a 2, se me va a dar número positivo. Y justamente el primer número positivo. A diferencia del coseno de npi que hicimos antes, que comenzaba con menos 1. Entonces por eso ahora le agrego aquí un m más 1 a esta parte de acá. Así que saco esto de aquí. Y de esta forma la serie Fourier en este punto va a ser 4k dividido pi de m igual a 1 hasta infinito de menos 1 m más 1 de 2m menos 1. Ahora, yo necesito saber que esta función tenga un cierto valor para poder tirar estos números para el otro lado y decir que la serie vale un cierto valor. Entonces aquí voy a hacer una afirmación que yo aún no he demostrado, pero voy a hacer una afirmación que probablemente lo voy a demostrar en la próxima clase, y es que la serie Fourier de x en el intervalo en el que estamos trabajando va a ser igual a la función f de x. Y esto para todo x en el intervalo menos pi, pi. Esto se va a cumplir, porque justamente esta serie cumple unas condiciones que aún no vemos. Hay un cierto teorema que nosotros vamos a ver, en el que vamos a decir, bueno, la serie Fourier va a ser igual a la función, pero tienen que cumplir ciertas condiciones de esa función. Justamente la cumple, pero ahora no lo vamos a ver eso. Simplemente estamos viendo cómo funciona la serie Fourier. Pero aquí vamos a hacer esa afirmación que esto hay que demostrarlo. Por demostrar. En otra clase. Pero que va a demostrar sí o sí, porque es sumamente necesario. Entonces vamos a asumir primero que esta serie Fourier es igual a f de x. Así que, por ejemplo, si yo reemplazo, que yo había reemplazado recién el pi medio, entonces aquí me quedaría la función en pi medios. Pero sabemos cuánto vale en pi medio. De hecho, voy a ir para atrás para ver cómo era la función. Más atrás. Más atrás. Acá. Yo le dije que cuando el valor de x se encontraba entre 0 y pi, iba a valer k. Entonces, en este caso, cuando reemplazo el pi medio, va a valer k. Así que me queda esto igual a k. Así que esto implica que sería k igual a 4k dividido pi de esta serie. M menos 1, m igual a 1 hasta infinito. Entonces, si se fijan, aquí se me van los k porque son distintos de 0, así que puedo simplificarlo. Y se me va el pi para este lado y el 4 baja. Así que esto me queda como... O sea, en otra palabra me queda que la serie... Espera, me dan unos segundos que mis gatos se me están peleando acá. Denme 10 segunditos.
volví. Ya, entonces lo que estaba diciendo era que ahora puedo obtener un valor de la serie. Entonces aquí me queda m igual a 1 hasta infinito de m más 1, 2m menos 1, y esto sería pi cuarto. Entonces esta serie acá va a valer eso. Entonces la serie de Fourier es muy buena para poder obtener valores de serie, que quizá no puedo obtener de otra forma, o quizá tendría... Bueno, siempre hay métodos para calcular algunos tipos de series, pero lamentablemente esos métodos no siempre sirven para todas las series. Entonces la serie de Fourier es una herramienta que es muy útil para estos casos. De hecho, bueno, como que los matemáticos de antes, de hace 1 o 2 siglos, como que se la craneaban para poder calcular series complejas, series que son difíciles de calcular. Entonces ahora, por ejemplo, aquí tenemos una herramienta súper sencilla que nos sirve para algunos tipos de series. Entonces en ese sentido es súper buena. Pero claro, necesitamos primero, que vamos a ver en la próxima clase, demostrar aquí esta igualdad acá, que va a ser necesaria. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta serie? También podemos ver cómo es su funcionamiento. De hecho, voy a ir a la otra página. ¿Sí? Ah, sí, no vi. ¿Qué? Deja. ¿Sí? Ah, porque... ¿Por qué? Porque fíjense que ya yo tengo esta serie de acá, que es la serie Fourier que yo acabo de calcular. Está de acá. Entonces, por ejemplo, lo que decía yo es que muchas veces en ejercicio, en prueba, en controles, siempre en base a una serie de Fourier se pide obtener el valor de otra serie, que quizá no necesariamente es la serie de Fourier, sino que otro tipo de serie. En este caso, la serie que yo quería calcularle su valor era esta de acá. Y que si se fijan se parece mucho a, a la serie de Fourier que yo obtuve. Porque justamente tiene esta parte de acá. Y bueno, no tenía el seno, tenía esta otra cosa de acá. Entonces, la idea usualmente en ese tipo de ejercicio que piden otra serie, además de la serie de Fourier, le piden el valor de otra serie, hay que quizá buscar un valor de x, un valor de x de mi intervalo, tal que me sirva para poder convertir esta serie acá a esta serie acá. Entonces, generalmente cuando uno le preguntan cosas como esta, uno busca un x sub 0 tal que al yo reemplazarlo en la serie Fourier obtenga esta otra serie. Entonces en este caso el valor que me servía era pi medio. Pero generalmente esto es al ojo, a veces uno empieza a probar. Uno dice, a ver, voy a probarlo con pi. Y ve si uno por ejemplo, reemplazo pi en la serie Fourier. Y veo si me da esta otra serie acá. Y quizá no me sirve. Entonces pruebo quizá con, no sé, x igual 0 o qué sé yo. Cualquier x del intervalo que tenga. Entonces, en este caso, bueno, como ya sabía el ejercicio, como ya lo había hecho antes, yo sabía que era pi medio. Que con pi medio justamente puedo obtener esta otra serie acá. Así que por eso puse ese valor. Porque ese era justo el que me servía. Pero como digo, es algo arbitrario, más o menos al ojo. Como que uno busca más o menos el valor de x que me sirve, que al reemplazarlo me dé esa serie. De hecho, probablemente en la tarea o la prueba, qué sé yo, quizás les voy a pedir como algo así. Les voy a dar una cierta función, ustedes me calculan la serie de Fourier y quizás yo les voy a pedir, bueno, demuestre que esta otra serie, no sé, vale pi al cubo dividido, no sé, tal cosa. Entonces dicen, pero yo tengo la serie de Fourier, quizás la serie de Fourier me sirve para eso. Claro, y si tan complicada la cosa, al ojo. Sí, sí, de hecho, como que uno tiene que buscarlo como el valor. Pero usualmente son valores como sencillos, no es como un valor súper rebuscado, así 1,45, ¿no? Generalmente son como cosas sencillas, como x0, x pi medio, x pi, son cosas... Suele haber como 0 o pi algo. Como que son ese tipo de ejercicios, no les voy a buscar, no les voy a pedir que no sé, que el valor rebuscado haya sido, no sé, 1244. No, ¿cachai? No, no me. Eso sería muy rebuscado. Generalmente son cosas que tienen como cero o pi algo, porque la idea después esos valores reemplazarlos adentro del seno o del coseno, sí reemplazarlo acá. Entonces, generalmente los comportamientos que uno conoce del seno o el coseno
son en valores que, no sé, uno conoce el valor del seno de pi, de seno de pi medio, de seno de pi cuarto. Solamente los valores que uno suele conocer de estas funciones trigonométricas. Entonces tampoco no le voy a pedir un x super mega complicado que... No, son cosas más o menos sencillas. Pero claro, es al ojo, no es como tan sencillo. De hecho, usualmente en este tipo de ejercicio, el detalle que uno tiene que tener siempre va a ser esta parte de acá. O sea, como el detalle matemático que siempre importa cuando uno reemplaza una x. Que además que esté en el intervalo en el que estamos definiendo la función, y es que yo pueda asegurar que puedo tener esta igualdad de esta igualdad de la serie Fourier con la función. De hecho, como dije, vamos a verlo en la próxima clase, que va a haber unos teoremas que a mí me van a servir de convergencia. Y me van a pedir ciertos requisitos, no sé, porque la función sea seccionalmente continua, que sea periódica, y entre otro tipo de cosas. Y si cumple todas esas condiciones, entonces uno puede hacer esta afirmación de acá. Entonces uno en el ejercicio, cuando, no sé, pues yo se lo pido en alguna tarea o prueba, ustedes tienen que colocar eso. Tienen que colocar ese detalle que se cumplen las condiciones del teorema. Visto en clase. Entonces uno puede ahí reemplazar la función y bla, 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 bla. Pero claro. Entonces, eso. Ahora, otra cosa que se puede obtener con una serie de Fourier sería estudiar su suma parcial para ver cómo es su comportamiento gráfico. Entonces ahora voy a ir a la otra página. Entonces, yo tenía aquí mi serie de Fourier. Dejar si la había copiado. Sí, la había copiado. Entonces, voy a sacar esto de acá. Entonces uno también puede estudiar su suma parcial. Ahora, la suma parcial, recordemos que es casi como la serie Fourier, pero en realidad en vez de una serie es una suma. Es decir, está truncada hasta un cierto término. Entonces uno todo lo crea como S de n, uno aquí lo coloca como un n, y ahora ya no está hasta infinito, sino que está hasta n. Entonces ahora tengo solo una suma de cosas. Y con esta suma, de hecho, uno puede ver cómo es el comportamiento de esa función. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el gráfico de la función que yo le hice, esto era una cosa como así y así. Entonces, si uno toma, por ejemplo, la serie, la suma parcial de solo un término, solo aquí tendríamos un término. Aquí tendríamos que reemplazar n igual a 1. Entonces nos quedaría, por ejemplo, 4x dividido en 2n menos 1, que ese sería el primer impar, que sería 1, entonces me quedaría simplemente pi. Y que me quedaría seno de x nomás. O sea, si yo reemplazo aquí el 2 por 1 menos 1, esto me va a dar 1. Entonces por eso aquí simplemente me dio x. Entonces, por ejemplo, la primera suma parcial debería ser como algo así. Como una muy mala aproximación de mi función. Como una cuestión así. Ahora, por ejemplo, si yo le agrego más términos, por ejemplo, no sé, pues le agrego 3 términos. Entonces tendría una suma parcial con 3 términos, que sería 4x pi. Y los primeros 3 de la suma, hasta 3. De esta parte de acá. X dividido en 2m menos 1. Entonces en realidad son 4k dividido pi y 3 términos. 1, 2, 3. Que me alarga anotarlo, pero serían 3. Uno reemplaza para cada valor de m. M1 para M2 más M3. Y el gráfico debería ser como una cosa como así. Como que se va pareciendo más a la función que uno tiene en un inicio. De hecho, lo hice como numéricamente. A ver si comparto la pantalla aquí con el computador. Bueno, numéricamente, mucho decir. Lo puse en un programa y como que me lo hace solo. De hecho, por acá. ¿Se ve? Sí, sí, Ya, sí. bacán. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la suma. Tengo la suma de 4K, todo lo que escribí. Y en este caso la tengo truncada hasta n. Este n acá va desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, si ploteo la primera suma, es decir, tomo n igual a 1, en este caso el k de la función lo dejé como 1, para no complicarme tanto la vida. Entonces, si lo ploteo, simplemente me da esta función de acá. Pero como ejemplo, si la comparo con
una suma parcial que tiene más términos, como ejemplo podríamos agregar dos términos. Solo la suma tiene dos términos, los primeros dos, el 1 y el para m igual a 1 y m igual a 2. Entonces, claro, ahí obtengo como una función que no se parece todavía a la función que tengo en un inicio, con menos k y k, pero ahora se parece un poquito más. Ahora, por ejemplo, si hago esto para no sé, n20, o sea, considero los primeros 20 términos, entonces ahí se parece un poco más a la función. A la función, en este caso, como yo dije que mi k era menos 1, o sea, era 1. Entonces sería menos 1 en la parte de acá y 1 en la parte de acá. Ahora, si reemplazo esto, no sé, por un número mucho más grande, o sea, considero, no sé, los primeros 200 términos. Esto... Bueno, aquí se muere un poquito mal el programa, pero claro, por ejemplo, ahora sería toda esta parte naranja acá, que prácticamente se parece como a menos 1, 1. Ahora sí considero ya 1000, 2000, qué sé yo, ya sería mucho más parecida la serie de Fourier a mi función. Entonces, por eso que cuando ya tengo una serie de Fourier, es decir, tengo infinitos términos sumando, yo puedo decir que prácticamente esa función va a ser igual, o sea, esa serie de Fourier va a ser igual a la función. Y eso de hecho me lo asegura el teorema que dije que íbamos a ver más adelante. Que bajo ciertas condiciones yo puedo decir que mi serie de Fourier se parece a la función a la que le estoy calculando a la serie de Fourier. Porque claro, a medida que le voy sumando más y más términos, se va pareciendo mucho más. Aunque obviamente también si hay otras funciones que quizás no cumplen las condiciones del teorema y se puede dar perfectamente que la serie de Fourier no sea igual a la función e incluso diverja. Hay un ejemplo que de hecho no lo he visto en detalle, pero hay un ejemplo de una función continua que su serie de Fourier de hecho diverge. Y uno pensaría que eso no pasa, pero la verdad es que sí hay casos en los que eso no ocurre. Entonces hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que la base o sea, en este caso el sistema ortonormal que yo tengo, de mis senos y mis cosenos, realmente funcione como un sistema ortonormal completo. Es decir, que cualquier función que cumpla las condiciones que yo quiera, se puede expresar como una serie de Fourier. Se puede expresar como una combinación de estos sistemas ortonormales seno y coseno. Entonces, ese sería como el ejemplo gráfico de la suma parcial. Que al fin y al cabo, por ejemplo, si después uno tiene que hacer algún cálculo, uno ocupa la suma parcial. Por ejemplo, en el caso más práctico, de meter esto en algún programa o cosas por el estilo. Uno no calcula la serie Fourier porque serían infinitos términos y el computador no puede hacer infinitas operaciones. Entonces, ahora voy a volver al iPad. Así que quedó claro ese ejemplo gráfico. Entonces, ahí debería verse de nuevo el iPad. ¿Se ve de nuevo, no? El iPad. Si me lo confirman. Sí se ve. Ya, bacán. Entonces, claro. Entonces, volviendo como al dibujito aquí feo que le hice. Como ejemplo, este como ejemplo, el azul debería ser para la primera suma parcial. Como ejemplo, este otro de acá sería para, no sé, la tercera suma parcial. Y lo que le mostré recién, como ejemplo, ya si tenía muchos términos, entonces ya prácticamente se parece mucho, mucho, mucho a la función que yo tengo. Y esto sería, por ejemplo, pongamos aquí ese, no sé, había dicho 200. Ese 200. Entonces sería la suma parcial con los primeros 200 términos. ¿Y qué otra cosa? Ah, también otra cosa que ya no vamos a alcanzar a ver esta clase, pero hay una cosa que se llama el fenómeno de Gibbs, algo así creo que se llama, que justamente me dice que ocurre algo extraño acá. Vamos a ponerlo con otro color. Ocurre algo extraño acá. Y que justo en los puntos de discontinuidad, no sé, pues en este caso sería x igual 0, porque hay una discontinuidad, porque paso desde el menos k al k, se da que justo la función o sea, la serie de Fourier en ese punto vale la mitad de este número más este número. Es decir, sumo este número acá y lo divido en 2. Y justo me va a dar como un valor como por acá. Voy a poner el otro color. Y eso pasa siempre con los puntos de discontinuidad. Como que siempre la función vale la suma de un límite por la izquierda más límite por la derecha dividido en 2. Siempre vale eso. Entonces queda por aquí en la mitad el valor de la función de la serie de Fourier. Y eso se cumple siempre para cualquier discontinuidad. Eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí voy a sacar esto porque si no queda...
muy feo el dibujo. Pero eso. A ver si alcanzo a ver algo. No, ya no alcanzo porque son juntos las 4:30. Entonces, claro, esto sería como una especie como de ejemplificación de más o menos cómo funciona la serie Fourier, aunque obviamente hay funciones que son mucho más complicadas en cuanto a cómo resolver la integral, porque usualmente después lo otro va a ser más sencillo. Quizá en este caso lo más sencillo era calcular los coeficientes, pero se pueden dar que sean integrales mucho más complicadas y hay que darle más cálculo. Entonces, mi recomendación es que vayan repasando como cierto tipo de integrales. Por ejemplo, no sé, integrales de, no sé, el exponencial de coseno de n pi x, cosas de ese estilo. O el exponencial, o sea, la integral de, no sé, x elevado a un cierto valor, digamos, p, de coseno de n pi x. O no sé, con seno de n pi x. Bueno, en este caso el p sería un natural. Cosas de ese estilo, que vayan reemplazando, que vayan desarrollando este tipo de integrales porque son muy comunes con serie Fourier. Que, como ejemplo, le pido la función, la serie Fourier de la función, no sé, el exponencial de x por, no sé, x. Entonces ahí van a tener que aplicar, no sé, integral por parte, porque usualmente cuando uno resuelve estas integrales y cuando hay un coseno por ahí metido, usualmente siempre uno ocupa integrales por parte. Entonces quizás van a tener que hacer muchas integrales por parte para calcular estos coeficientes. Y eso, como que repasen cosas como de este estilo. Como integrales de ese estilo, porque probablemente se van a encontrar con cosas así. Y ahora la próxima clase, que sería el lunes, veríamos lo que se llaman las funciones pares e impares. Y extensión par e impar. Y ahí tengo que, bueno, distribuir bien qué cosas vamos a ver, porque también tengo que ver el tema de la convergencia y este teorema del que le hablé. Tengo que ver todo eso.